octavo cumpleaños de mi nieta, recibió como regalo una hermosa muñeca de porcelana de estilo antiguo. Al principio, su carita rebosaba alegría, pero de repente se quedó petrificada. «Abuelo, ¿por qué los ojos de la muñeca brillan de una forma tan rara?», me preguntó. Me incliné para observar de cerca y me puse pálido de puro terror. No grité. Mantuve la calma, recogí pruebas en silencio y llamé a mi abogado. 3 días después, la Policía Nacional llamaba a su puerta. Antes de contaros qué pasó después, dejadme un comentario para saber desde dónde estáis leyendo esto. Si eres abuelo, padre o cualquier persona que ame a un niño, necesitas escuchar esta historia. Podría salvar a alguien a quien quieres. 3 semanas más tarde, mi nuera salía de casa esposada. Pero todo empezó con aquella muñeca. Recuerdo perfectamente aquella tarde de sábado. La fiesta por los 8 años de Sofía en el jardín de mi casa en el barrio de Pedralbes, en Barcelona. Era el tipo de día que a mi difunta Carmen le habría encantado. Un cielo despejado, las hortensias floreciendo junto a la valla que ella misma plantó y nuestra nieta cumpliendo 8 años, rodeada de niños que todavía creían que el mundo es un lugar bueno. Yo mismo había alquilado un castillo hinchable, contratado a una pintora de caras y horneado el pastel de fresa favorito de Sofía siguiendo la receta de Carmen. La casa olía a vainilla y azúcar. Mis vecinos, Javier y Elena, vinieron con su hijo, Lucas, junto con otros niños del barrio. Corrían en círculos por el césped, gritando con ese tono agudo que solo los niños de 8 años pueden alcanzar. Marcos estaba cerca del porche, absorto en su móvil con la expresión perdida de un hombre que está en cualquier lugar menos allí presente. Mi hijo, a sus 45 años, todavía no era capaz de mirarme a los ojos. Vanessa estaba en todas partes. Sirviendo limonada, colocando bien los gorritos de fiesta y riendo con esa calidez impostada y teatral que siempre me parecía un grado más alta de lo normal. La madre perfecta, la nuera perfecta. Pero yo había aprendido a no confiar en lo perfecto. Alrededor de las 3 de la tarde, sonó el timbre. Un mensajero traía una elegante caja blanca con una cinta plateada. La tarjeta, escrita con la caligrafía precisa de mi consuegra, decía: «Para Sofía, con amor de tus abuelos, Pilar y Roberto». Vanessa apareció de inmediato a mi lado. «Oh, mis padres no han podido venir hoy, pero han enviado esto», dijo, lanzándole a Marcos una mirada rápida y punzante. Él ni siquiera levantó la vista. Sofía rompió el envoltorio con pura ilusión. Dentro había una muñeca de porcelana con un vestido victoriano y ojos de cristal que atrapaban la luz. Era preciosa. Sofía la levantó con cuidado, moviéndola de un lado a otro. De repente, arrugó la nariz. «Abuelo, ¿por qué los ojos de la muñeca brillan raro?». Me acerqué. Al principio pensé que era solo el reflejo de la luz del sol. Entonces lo vi. Incrustada en el ojo derecho, casi invisible, había una diminuta lente negra. Una cámara. Mi pecho se apretó. Los sonidos de la fiesta se desvanecieron, las risas de los niños y las charlas de los adultos quedaron silenciadas por el rugido de la sangre en mis oídos. Esto no era un regalo. Esto era vigilancia. Mantuve mi expresión neutral. Décadas como catedrático en la universidad me habían entrenado para no mostrar sorpresa. «Deja que el abuelo la mire más de cerca, cariño», dije suavemente, tomando la muñeca. «Ve a jugar con Lucas». Sofía salió corriendo. Me incorporé, sosteniendo la muñeca como si fuera una prueba en la escena de un crimen. Vanessa me observaba con su sonrisa intacta. «¿Todo bien, Daniel?». «Sí, todo bien», respondí. Solo comprobaba si tenía piezas sueltas. Ya sabes cómo son estos juguetes antiguos. Por supuesto, su voz era dulce como la miel, pero sus ojos eran de hielo. Crucé la cocina, pasando por delante de las fotos de Carmen,
Entré en mi despacho y eché la llave. No entré en pánico. No grité. No llamé a la policía ni me enfrenté a nadie. Hice lo que mejor sabe hacer un profesor jubilado. Reunir pruebas. Pero primero, tenía que entender a qué me enfrentaba. Una hora más tarde, la fiesta terminó. Los padres recogieron a sus hijos, ya agotados por el azúcar. Vanessa y Marco se despidieron con educación y promesas vacías. Sofía me dio un abrazo de buenas noches, todavía radiante por el pastel y los regalos, y la acosté en la habitación de invitados donde se queda cada fin de semana. Se durmió feliz. Volví a mi despacho y me encerré con la muñeca. La lámpara proyectaba sombras alargadas sobre mi escritorio. Saqué mi lupa, la misma que usé durante 40 años para corregir exámenes, y examiné esos ojos de cristal. Ojo derecho. Lente de cámara, transmisión inalámbrica de grado profesional. Podía ver la pequeña apertura y el anillo de circuitos detrás de la pupila. Le di la vuelta a la muñeca y abrí la base con un abrecartas. Dentro, escondido entre el relleno, había un rastreador GPS del tamaño de una moneda de 2 euros, funcionando con batería, activo. Saqué fotos. Las pruebas no valen nada si no puedes documentarlas. Esto no era paranoia. Durante semanas, me había sentido observado en mi propia casa. Esa sensación de hormigueo cuando alguien te mira. Lo había achacado a la edad, a vivir solo, al duelo tras la muerte de Carmen. Me equivocaba. Me vino a la mente un recuerdo de hacía 3 semanas. El incidente que lo empezó todo. Volví antes de tiempo de la ferretería. Oí voces en el piso de arriba. Era la voz de Vanessa en la habitación de Sofía. Subí las escaleras en silencio. Los suelos de madera viejo saben cómo guardar secretos. Cuando la gente pregunte por el abuelito, tú di que es un sol, decía Vanessa, pero que a veces se le olvidan las cosas. Pero no se le olvidan, la voz de Sofía sonaba pequeña, confundida. Se está haciendo mayor, cariño. Quizás necesite ayuda especial pronto. No es nada por lo que debas preocuparte. Debería haber entrado allí mismo, haberle preguntado qué demonios estaba haciendo. Pero soy un investigador. Cuando sospechas algo, primero documentas. Así que saqué mi móvil y empecé a grabar. Desde aquel día, había capturado horas de audio. Vanessa hablando por teléfono cuando creía que yo dormía la siesta. Los papeles están casi listos. Una vez que lo ingresen en la residencia, podemos empezar el proceso. En otra ocasión. Él no luchará. Es demasiado viejo para entender lo que pasa. Me dije a mí mismo que estaba exagerando. La muñeca demostraba lo contrario. Me recliné en la silla, sintiendo el peso de la realidad. Esto no era preocupación por un suegro que envejece. Se trataba de mi casa, la que Carmen y yo compramos en 1985, ahora valorada en 600.000 euros. Mis ahorros de toda la vida, los 120.000 euros de décadas de enseñanza. Mis inversiones. En total, sobre el papel, yo valía casi 1 millón de euros. Eso es lo que querían destruir para conseguirlo. La voz de Carmen resonó en mi memoria. Confía en tu instinto, Daniel. Tu instinto es más listo que el cerebro de la mayoría. Volví a mirar a la muñeca. Su sonrisa pintada ahora me parecía siniestra. Las piezas encajaban. El adoctrinamiento a la niña, la vigilancia, los papeles misteriosos. Probablemente ya tenían elegida una residencia de ancianos en algún lugar barato del extrarradio. ¿Y yo qué tenía? Días. Quizás una semana antes de que sus planes se hicieran realidad. No podía acudir a Marcos. Mi hijo había tomado su decisión ese mismo día, quedándose en el porche mientras su mujer desmantelaba la vida de su padre. No podía acudir a amigos. Mi colega David me creería,
pero que podía hacer él, no. Necesitaba a alguien que hubiera visto esto antes. Alguien que supiera luchar. Alguien que entendiera que el maltrato a mayores no siempre son moratones, a veces parece preocupación, una familia amorosa que solo intenta ayudar. Necesitaba un abogado especializado en protección frente a la propia familia. A las 2 de la mañana, busqué en Google. Derecho de familia, explotación mayores, Barcelona. Un nombre aparecía constantemente. Elena Martínez. Llamé a su línea de urgencias al amanecer. El domingo por la mañana, mientras la mayoría de la gente estaba en misa o descansando del sábado, yo estaba sentado en un despacho del centro de Barcelona viendo cómo Elena Martínez revisaba mis pruebas como si estuviera corrigiendo una tesis doctoral. Había aceptado reunirse un domingo, lo cual ya decía mucho de ella. La muñeca presidía la mesa de caoba, sus ojos de cristal reflejando los fluorescentes del techo. ¿Cuánto tiempo hace que sospecha?, preguntó, observando la muñeca con sus gafas de ver de cerca apoyadas en la nariz. 3 semanas desde que lo supe con certeza. Más tiempo, si soy honesto conmigo mismo. Reprodujo mis grabaciones en su ordenador a bajo volumen. La voz de Vanessa llenó el despacho. Cuando la gente pregunte por el abuelo, diles que a veces se confunde. La expresión de Elena no cambió. Ya había oído esto antes. Cuando terminaron las grabaciones, me miró directamente. Señor Crawford, ¿alguien le ha sugerido que podría necesitar asistencia? ¿Alguna unidad de memoria? Mi nuera. Comentarios sutiles sobre mi edad. Preguntas sobre si recordaba mis citas médicas o si me había tomado las pastillas. Mi nieta empezó a preguntarme si estaba bien, si necesitaba ayuda con las cosas. Eran preguntas preparadas. Elena se acercó al teclado. Me especializo en casos de abuso a mayores y explotación financiera mediante fraude en la tutela. Lo que describe es de manual. Sus dedos volaban sobre las teclas. He comprobado los registros judiciales esta mañana después de que me llamara. Se presentó una solicitud de incapacidad y tutela hace 10 días. Se me cayó el alma a los pies. 10 días atrás. Antes de la fiesta. Antes de la muñeca. Giró el monitor hacia mí. Documentos legales llenaban la pantalla con mi nombre en la parte superior. Papeles de ingreso en una residencia ya redactados, presentados ante el juzgado de primera instancia de Barcelona. Escaneé los documentos. Todo parecía oficial, profesional. Mi firma estaba falsificada en 3 formularios diferentes. El abogado que consta es Ricardo Soler, dijo Elena, haciendo clic en otra página. ¿Le suena el nombre? No. Buscó más archivos. Ha presentado 3 casos similares este año. Todos implican solicitudes repentinas de tutela contra personas mayores con activos sustanciales. En los 3 casos, las familias liquidaron el patrimonio en menos de 60 días tras el ingreso del anciano. Me mostró una foto de un boletín jurídico. Un abogado de unos 45 años, traje caro, ojos de tiburón. Algo hizo clic en mi cabeza. Lo he visto. Elena arqueó las cejas. En el móvil de Vanessa. Cuando lo deja cargando en la cocina, a veces saltan mensajes. Textos de un tal RS. Pensé que eran de trabajo, ella está en ventas farmacéuticas. Pero también había fotos. Cenas en restaurantes. Supuse que eran reuniones con clientes. ¿Estaban solos en esas fotos? Cerré los ojos, recuperando la imagen. Sí. Siempre ellos dos. Copas de vino. Velas. No eran cenas de negocios, mi voz sonó plana. Elena se recostó en su silla. Señor Crawford, creo que su nuera tiene una relación con ese abogado y están intentando institucionalizarlo. Esto no es solo explotación. Es una conspiración para cometer fraude.
Y posiblemente algo peor. El despacho pareció hacerse más pequeño de repente. ¿Peor cómo? Una vez que lo declaren incompetente y lo metan en un centro, ella y Soler tendrían el control total de sus bienes como sus tutores legales. Su casa, sus ahorros, sus inversiones. Usted dijo 1.000.000 de euros, aproximadamente. Podrían liquidarlo todo en semanas, y usted estaría en una unidad de memoria cerrada, sin capacidad legal para detenerlos. Hizo una pausa. La gente en esas situaciones no suele vivir mucho tiempo, especialmente cuando sus tutores tienen un incentivo financiero para minimizar los costes de los cuidados. Estaba hablando de asesinato. Un asesinato legal, educado, lento. Elena debió de ver mi cara de espanto. Vamos a luchar. Esto es lo que haremos. Presente una denuncia en la comisaría de los Mozos de Escuadra por el equipo de vigilancia. Documentaremos todo. Las grabaciones, el adoctrinamiento. La vista de urgencia es en 2 semanas. ¿2 semanas? Es rápido para el sistema judicial, pero quizá no lo suficiente para evitar que ellos escalen el plan. ¿Escalar cómo? Saben que ya han presentado los papeles. Crearán incidentes. Harán que usted parezca inestable, olvidadizo, peligroso. Prepararán algo que requiera la intervención de la policía o un ingreso hospitalario de urgencia. Necesitan pruebas para la vista. Me miró fijamente. Las próximas 2 semanas, tenga cuidado. Déjese ver en público. No se quede a solas con Vanessa ni con nadie relacionado con ella. Asentí, pero mi mente ya iba por delante. Tenía razón sobre la escalada de los acontecimientos. Llegó al día siguiente. El lunes por la tarde, Vanessa llamó con una propuesta que me heló la sangre. Yo había pasado la mañana en comisaría. El agente había catalogado la muñeca y el rastreador GPS y había escuchado mis grabaciones con un profesionalismo impasible. Ya tenía número de atestado. Estaba preparando la comida cuando sonó el teléfono. Hola, Daniel, la voz de Vanessa era musical, brillante. Sofía ha estado pidiendo otra celebración, solo nosotras dos. Un día de chicas por su semana de cumpleaños. Apreté el móvil con fuerza. Pasaré a por ella a las 2. Haremos algo especial y puedes recogerla a las 5. Te enviaré la dirección por mensaje. Aviso con 3 horas de antelación. Todos mis instintos gritaban trampa, pero si me negaba, parecería paranoico. Exactamente lo que ellos querían demostrar. Sofía está durmiendo la siesta. Perfecto. Nos vemos a las 2. Colgó. Me quedé en la cocina escuchando el tono de llamada finalizada. La advertencia de Elena resonaba en mi cabeza. Crearán incidentes. A la 1:30, la furgoneta de Marcos entró en mi camino de entrada. Salió de ella como un hombre que camina hacia su ejecución. Solo venía a ver cómo estás, dijo. Nos quedamos en el umbral, con el silencio pesando entre nosotros. Entonces, en voz baja, añadió. Papá, ten mucho cuidado hoy. Estudié su rostro. Vi la culpa grabada en cada línea, el miedo en sus manos inquietas. ¿De qué debería tener cuidado? Abrió la boca, la cerró, sacudió la cabeza. Yo. Me tengo que ir. Mi hijo sabía algo. No todo, pero lo suficiente como para cargar con la culpa. Lo que no tenía era el valor para detenerlo. A las 2, Vanessa llegó en su coche. Sofía me dio un abrazo de despedida. Nos vemos a las 5, abuelo. Así será, cariño. Te lo prometo. Las vi alejarse mientras Sofía saludaba desde la ventanilla trasera. En cuanto se perdieron de vista, saqué un reloj con GPS que había comprado el día anterior. Era rosa, de esos que se venden para la seguridad infantil. Comprobé el botón de pánico SOS.
Le envié un mensaje al móvil de Sofía, que Vanessa le dejaba llevar a veces. Cariño, el abuelo tiene un reloj nuevo para ti. Pídele a mamá que te ayude a ponértelo. Pulsa el botón rojo si me necesitas por cualquier motivo. Siempre iré a por ti. 2 minutos después, recibí una foto de Sofía con el reloj puesto, sonriendo con el pulgar levantado. Vanessa probablemente pensó que era un detalle tierno, un abuelo consentidor malcriando a su nieta. No tenía ni idea. Pasó una hora agónica. No podía concentrarme en nada. A las 3:15, mi móvil vibró. Una dirección en un polígono industrial a las afueras de Barcelona, cerca de la zona franca. Nos vemos a las 5. Busqué la dirección inmediatamente. La vista de satélite mostraba naves bajas en el borde industrial. El complejo figuraba como vacío, disponible para alquiler. No había centros de ocio, ni restaurantes, ni ningún lugar para una celebración infantil. Solo edificios vacíos donde nadie va un lunes por la tarde. Se me quedaron las manos frías. La voz de Elena de nuevo. Prepararán algo que requiera intervención policial. Cogí las llaves. No iba a esperar a las 5. Llegué a las 4:30. El aparcamiento estaba completamente desierto. El polígono parecía una ciudad fantasma. La nave 4929 estaba desvencijada, con las ventanas rotas y maleza creciendo entre las grietas del pavimento. Una pancarta de "se alquila" desteñida ondeaba al viento. Ni coches, ni decoraciones, ni Sofía. Recorrí el perímetro. Todas las puertas cerradas, todas las ventanas a oscuras. Aquel edificio no había tenido vida en meses. El pecho se me oprimió. Llamé a Vanessa. Salto el buzón de voz. Llamé de nuevo. Buzón. Escribí un mensaje. Estoy en la dirección. ¿Dónde estáis? Sin respuesta. Llamé al móvil de Sofía. Nadie contestaba. El pánico me subió por la garganta, pero lo obligué a bajar. El pánico te vuelve estúpido. Entonces, mi móvil vibró. No era una llamada. Era una alerta, SOS. Reloj GPS activado. Localización. Calle de Balmes, en casa de Pilar y Roberto Martínez, al otro lado de la ciudad, a 30 minutos de allí. Me temblaban las manos mientras marcaba el 112. Mi nieta de 8 años acaba de activar una alerta de emergencia. Me dieron una ubicación de recogida falsa. Está en casa de su abuela materna, pero creo que está en peligro. Señor, ¿es usted el tutor legal? Sí, y hay un caso activo de maltrato a mayores y fraude de tutela. Mi abogada es Elena Martínez. Le di su número. El tono del operador cambió inmediatamente. Se están enviando patrullas. No entre en la vivienda hasta que llegue la policía. Yo ya estaba corriendo hacia el coche. Conduje más rápido que en los últimos 20 años, con los nudillos blancos sobre el volante. Cada semáforo en rojo me parecía una eternidad. La dirección se acercaba en mi GPS. 15 minutos. 10. 5. Un coche de los mozos de escuadra llegó al mismo tiempo que yo. Un agente joven se bajó. ¿Usted es el señor Crawford? El SOS vino de esta dirección. Mi nieta está dentro. Me enviaron a una ubicación falsa. Nos acercamos juntos. La casa de los Martínez parecía normal. Césped impecable, flores, una fachada cuidada. El tipo de lugar que esconde su podredumbre bajo una capa de pintura fresca. Llamé al timbre. Pilar Martínez abrió, con una sonrisa dulce como el arsénico. Daniel. Y un agente. ¡Qué sorpresa tan agradable! Señora, hemos recibido una alerta de emergencia de una menor en este domicilio. Oh, eso es solo un malentendido.
Sofía estaba jugando con un juguete nuevo. Entonces Sofía apareció detrás de ella en el pasillo. Al verme, se le descompuso la cara. Empujó a Pilar, corrió directamente hacia mis brazos llorando a moco tendido. Abuelo, has venido. Has venido. La abuela Pilar decía que te habías olvidado de mí, que no ibas a venir. La estreché contra mí como si no fuera a soltarla nunca. Nunca me olvidaría de ti, cariño. Jamás. Vanessa salió de una habitación del fondo con la sonrisa congelada. Todo esto es un malentendido, agente. Estábamos celebrando y Daniel se confundió con la dirección. El agente no cambió el gesto. Señora, él me ha enseñado el mensaje que usted le envió. Esta no era la dirección que le dio. Roberto Martínez apareció, a la defensiva. Nuestra hija puede llevar a su niña a donde quiera. El agente le ignoró. Necesito hablar con la niña a solas. Se llevó a Sofía a un lado, hablándole con voz suave. La vi sentir, limpiarse los ojos y hablar en voz baja. Cuando el agente volvió, tenía la mandíbula tensa. Sofía dice que la trajeron aquí de forma inesperada. Dice que no paraban de hacerle preguntas sobre usted. Si se olvidaba de darle de comer, si parecía confundido. Se asustó. Por eso pulsó el botón. La sonrisa de Pilar se agrietó por fin. Solo estábamos hablando. Necesitaré declaraciones de todos, dijo el agente sacando su libreta. Señor Crawford, tendrá que pasarse por comisaría mañana para presentar una denuncia formal. No hubo detenciones, todavía no, pero el rastro de pruebas estaba creciendo. Me llevé a Sofía a casa. Se quedó dormida en el coche, agotada por el miedo y el llanto. Una vez allí, la acosté en su cama. No se despertó. Entonces fui a mi despacho y sincronicé su reloj GPS con mi ordenador. El dispositivo había registrado su ubicación cada 30 segundos. Podía ver toda la ruta desde mi casa hasta la residencia de los Martínez. Nunca estuvieron cerca del polígono industrial. Pero había algo más. Una carpeta etiquetada como Audio Backup. Hice clic. Grabación de ambiente. El reloj había estado capturando el sonido automáticamente, almacenándolo en la nube. Me puse los auriculares y pulsé play. Solo en mi despacho, con los auriculares puestos, hice clic en el archivo con marca de tiempo 15:47. Los primeros minutos eran ruido ambiental. Movimiento, el roce de la ropa. Entonces, la voz de Vanessa, cristalina. Muy bien, Sofía, vamos a ensayar otra vez. Esto es importante. La voz de Sofía, tan pequeña. No quiero ensayar más. Pilar Martínez intervino. Cariño, ya hemos hablado de esto. El abuelo necesita ayuda. Ayuda de verdad. Y tú eres la única que puede hacer que la gente escuche. Se me apretó el pecho. Sofía, continuó Vanessa, cuando la trabajadora social te pregunte, ¿qué lo hará? ¿Qué vas a decir sobre el abuelo? ¿Qué? Que se le olvidan las cosas. Se especifica. Di. Al abuelo se le olvida prepararme la comida. A veces tengo que recordárselo yo. Sofía ya estaba llorando. Pero eso no es verdad. Él siempre me hace el desayuno. Sofía, escúchame, dijo Pilar. ¿Quieres al abuelo? Sí. Entonces tienes que ayudarlo. Si no le dices a la gente que necesita cuidados, podría pasarle algo malo. ¿Y si se cae y no hay nadie? ¿Y si se olvida de su medicina y se pone muy enfermo? Sofía sollozaba. No quiero que el abuelo se ponga enfermo. Entonces tienes que ayudarnos a ayudarlo. Dilo. Mi abuelo ya no puede cuidar de sí mismo. Apenas se oía a Sofía. Mi abuelo ya no puede cuidar de sí mismo. Detuve la grabación.
Me temblaban las manos. Esto era peor que la vigilancia. Esto era tortura psicológica a una niña. A mi niña. Me obligué a seguir escuchando. Buena chica, decía Vanessa. Y cuando pregunten dónde debería vivir el abuelo, diles que debería estar en un sitio con enfermeras que lo vigilen todo el tiempo. Pero yo quiero que esté en casa conmigo. La voz de Vanessa se volvió fría, afilada. Sofía, te estás portando muy mal. ¿Quieres que le pase algo malo al abuelo? Porque si no nos ayudas. No, lo diré. Diré lo que queráis. Entonces la voz de Roberto Martínez, distante. Lleva el reloj puesto. Deberíamos. Está bien, respondió Vanessa. Es solo una de esas cosas de GPS para niños. Daniel es demasiado viejo para entender cómo funciona lo del audio. Sentí una rabia tan pura que se volvió gélida. Sonó el timbre. Debe de ser el agente. Sofía, ¿recuerdas? El abuelo se confundió con la dirección. Eso es todo. Detuve la reproducción. Me quedé sentado en la oscuridad, con la voz aterrorizada de mi nieta resonando en mi cabeza. La puerta del despacho se abrió. Marcos estaba allí, pálido como la muerte. Papá. Necesito hablar contigo. No puedo dormir, no puedo. Dio mi cara. ¿Qué ha pasado? Le entregué los auriculares sin decir palabra y reinicié la grabación. Observé su rostro mientras escuchaba. Vi cómo se le iba el color, cómo el horror aparecía en sus ojos. Se arrancó los auriculares. Dios mío, papá. Sabía que quería meterte en una residencia. Sabía lo del abogado, pero no sabía. No esto. No usar a Sofía así. No amenazarla. ¿Tú lo sabías? Mi hijo se desplomó en la silla frente a mí. Encontré mensajes entre ella y Soler hace 6 meses. El lío amoroso, mensajes sobre tu patrimonio, sobre lo lucrativa que sería la tutela. Me enfrenté a ella. Me dijo que si me divorciaba o se lo contaba a alguien, se llevaría a Sofía y no volvería a verla jamás. Su voz se quebró. Pensé que si me quedaba callado, si le seguía el juego, Sofía no saldría herida. Pensé. Pensaste mal. Lo sé, levantó la vista, con los ojos rojos. Lo tengo todo. Todos los mensajes, correos, facturas de hoteles que guardé como seguro. Tenía demasiado miedo para usarlos. Su voz se endureció y se puso de pie, con los hombros rectos por primera vez en años. Testificaré contra ella, contra Soler, contra todos. Sofía se merece algo mejor que una madre que la use como arma, y tú te mereces algo mejor que un hijo que ha sido un cobarde. Mi hijo por fin había encontrado su valor. Pero nos quedaban 9 días para la vista de urgencia. 9 días para que Vanessa y sus cómplices se dieran cuenta de que teníamos pruebas. 9 días para que intentaran algo aún más desesperado. Llamé a Elena Martínez. Teníamos un caso que montar y no mucho tiempo para hacerlo. El miércoles por la mañana, la sala de reuniones de Elena parecía un centro de mando militar. Y eso era exactamente lo que era. Habían pasado 2 días desde el incidente del SOS. 7 días para la vista. La mesa estaba cubierta de documentos, fotografías y grabaciones. Elena estaba al frente como una general. Marco sentado a mi lado, con los ojos inyectados en sangre. Se había mudado a mi habitación de invitados. Hagamos inventario de lo que tenemos, dijo Elena señalando cada pieza. Prueba 1. La muñeca. Bajo custodia policial. Criminalística confirmó la transmisión activa a una dirección IP registrada en el bufete de Soler. Prueba 2. El rastreador GPS, misma IP. Prueba 3. Las grabaciones de Daniel de hace 3 semanas. Prueba 4.
El audio del reloj de Sofía, la sesión completa de adoctrinamiento con amenazas. Miró a Marcos. Su contribución. Marcos sacó una carpeta. Mensajes entre Vanessa y Soler durante 6 meses. Discutían cuándo ingresar al viejo y el cronograma para liquidar los activos. Deslizó impresiones de mi vida reducida a símbolos de euro. Facturas de hotel pagadas con su tarjeta conjunta. 15 hoteles en 6 meses. La solicitud de tutela presentada 10 días antes del cumpleaños. Llegó David Sullivan, mi antiguo colega de la universidad. Te conozco desde hace 40 años, Daniel, dijo David. Tu mente está tan ágil como siempre. Esa denuncia es absurda. Elena tomó notas. Usted testificará sobre su competencia. Jugamos al ajedrez todos los martes desde hace 3 años, añadió David. Me gana 2 de cada 3 veces. Un hombre con demencia no juega así. Elena abrió su portátil. He investigado a Soler. 3 casos similares en 18 meses. Clientes ancianos con patrimonio, todos declarados incompetentes de repente, tutela transferida a familiares que liquidaron todo en 90 días. ¿Cómo sigue teniendo licencia para ejercer?, preguntó Marcos. Las víctimas morían o estaban demasiado aisladas para quejarse. Las familias se beneficiaban y callaban. Hasta ahora. Abrió otro archivo. Pilar y Roberto Martínez. Registros de residencia. Estados financieros. La madre de Roberto murió en una residencia en 2015. Ingresada de repente tras obtener ellos la tutela. Su patrimonio era de 200.000 euros. En un año, desapareció. Servicios Sociales investigó, pero el caso prescribió. Marco se puso blanco. Vanessa aprendió esto de sus padres. Institucionalizar, aislar, liquidar, sentenció Elena. Su libro de jugadas. Elena esbozó la estrategia. Presentar las pruebas de vigilancia, el adoctrinamiento de la niña, el testimonio de Marco sobre la infidelidad y la conspiración, el testimonio de David sobre mi salud mental y un experto financiero para demostrar que gestiono mis cuentas perfectamente. Soler argumentará que Daniel está decayendo, que las grabaciones se malinterpretan y que son una familia amorosa preocupada. Nosotros probaremos una conspiración para lucro financiero usando a una niña como arma. ¿Perderé a Sofía?, preguntó Marcos en voz baja. Usted está cooperando para proteger a su hija. El tribunal lo verá. Pediremos la custodia compartida, con Daniel como tutor principal hasta que Vanessa sea evaluada. En el peor de los casos para ella. Cargos penales por conspiración, maltrato a mayores y corrupción de menores. Nos miró a todos. Los tenemos. Pero la gente desesperada hace cosas desesperadas. Los próximos 7 días, no se escondan. Estén en lugares públicos, documenten todo. No pueden fabricar incidentes si hay testigos. Quería creer que estábamos a salvo. Pero ya los había subestimado antes. No volvería a cometer ese error. El viernes por la mañana, entré en los juzgados de la Vía Layetana con mi hijo a mi lado y mi abogada abriendo camino. La vista que decidiría mi libertad duró 3 horas. Debería haber durado 3 minutos. Presidía la jueza Carmen Aranda. 60 años, pelo gris acero, 30 años de carrera. Lo había visto todo. Esperaba que supiera ver a través de esta farsa. La sala era formal, con paneles de madera y la bandera detrás del estrado. Vanessa estaba sentada en la mesa de la parte demandante con Ricardo Soler. Él parecía el típico tiburón. Traje caro, postura segura, sonrisa practicada. Pilar y Roberto Martínez estaban entre el público, con aire de suficiencia, como si ya hubieran ganado. Sofía no estaba presente, estaba con una defensora judicial en otra sala por orden de la jueza.
Soler se levantó para su declaración inicial. Señoría, este es el trágico caso de un amado miembro de la familia cuyo declive cognitivo ha alcanzado niveles peligrosos. El señor Crawford, de 73 años, vive solo, muestra lapsus de memoria, confusión e incapacidad para cuidar de su nieta. La familia, por amor y preocupación, busca la tutela protectora y el ingreso adecuado. Vanessa subió al estrado. Serena, con lágrimas en los ojos, perfecta. Papá se olvida de alimentar a Sofía. El mes pasado se dejó el fuego encendido. Se confunde con las citas médicas. Pilar Martínez testificó después. Hemos notado cambios preocupantes. Nos acusó de vigilarlo. Delirios paranoicos. Incluso trajeron amigos de los Martínez que yo ni conocía para decir que me veían menos ágil. Soler concluyó. La familia ha identificado una excelente residencia especializada donde el señor Crawford recibirá la supervisión adecuada. Elena se puso en pie. Señoría, ¿puedo presentar pruebas antes de que el tribunal dicte resolución? Proceda, señora Martínez, dijo la jueza Aranda. Elena caminó hacia la mesa de pruebas. Prueba A. Una muñeca regalada a la nieta del señor Crawford en su 8º cumpleaños. Sostuvo la muñeca de porcelana. Incluso desde lejos se veían los ojos de cristal. Una perito informática subió al estrado. Esta cámara estaba activa, transmitiendo a una IP rastreada hasta el bufete de Soler y asociados. Hubo un murmullo en la sala. La jueza dejó de escribir. Prueba B. Rastreador GPS extraído de la muñeca, transmitiendo a la misma dirección. Elena se giró hacia Soler. Señoría, esto no es preocupación. Es espionaje. El señor Crawford estaba siendo monitorizado en su propio hogar por el mismo abogado que ahora busca institucionalizarlo. Soler se levantó rápidamente. Esos objetos eran regalos, no teníamos conocimiento de. Entonces escuchemos lo que experimentó la nieta del señor Crawford, interrumpió Elena. Hizo una señal y el audio del reloj de Sofía llenó la sala. El silencio fue absoluto. La voz de Sofía llorando, la voz fría de Vanessa obligándola a mentir, las amenazas de Pilar sobre que yo me pondría enfermo si ella no decía lo que querían. Fueron 4 minutos que parecieron horas. Hubo jadeos entre el público. Alguien susurró. Madre mía. El rostro de la jueza se volvió de piedra. Vanessa apretaba los brazos de su silla con los nudillos blancos. Soler intentaba mantener la compostura, pero le temblaban las manos. Los Martínez parecían querer desaparecer. Cuando terminó la grabación, la jueza miró lentamente a Vanessa, a Soler y a los Martínez. Señora Martínez, llame a su siguiente testigo. El hijo de la demandante, Marcos Crawford, señoría. Todas las cabezas se giraron cuando mi hijo se levantó. Juró sobre la Biblia y se enfrentó a Elena. Señoría, conozco la relación de mi mujer con el señor Soler desde hace 6 meses. Tengo mensajes discutiendo el patrimonio de mi padre y la tutela como una oportunidad financiera. Presentó los registros, las facturas de hoteles. Elena leyó los mensajes en voz alta. Una vez que el viejo esté ingresado, ¿qué tan rápido podemos movernos? Liquidaremos en 60 días, por fin seremos libres. La sala estalló. La jueza golpeó el mazo. Marcos continuó. Tuve miedo de perder a mi hija, pero después de oír lo que mi mujer le hizo a Sofía, usándola como un arma, me di cuenta de a quien debería haber protegido. Fui un cobarde. Estoy aquí para arreglarlo. David Sullivan testificó sobre mi mente privilegiada y nuestras partidas de ajedrez. El experto financiero demostró que mis cuentas estaban perfectas. Elena presentó el historial de los Martínez con la madre de Roberto. Vanessa fue llamada de nuevo. Señora Crawford, ¿envió la muñeca sabiendo que contenía equipo de vigilancia?
La enviaron mis padres. Yo no. Su móvil accedió a la señal de la cámara 47 veces en 3 días. Vanessa se derrumbó. Estábamos preocupados. Tan preocupados como para amenazar a una niña y coordinarse con su amante para robar los ahorros de su suegro. Silencio. La jueza se quitó las gafas. He oído suficiente. La petición de tutela queda denegada. El señor Crawford ha demostrado plena competencia. Remito este caso a la Fiscalía por presuntos delitos de maltrato a personas mayores, conspiración para estafa, corrupción de menores y vigilancia ilegal. El Colegio de Abogados investigará al señor Soler. Dicto orden de alejamiento para Vanessa Crawford, Pilar y Roberto Martínez. Prohibido cualquier contacto con Sofía o Daniel Crawford. Se concede la guarda y custodia de urgencia de la menor a Daniel Crawford. 3 meses después, Ricardo Soler fue inhabilitado y se enfrenta a cargos penales. Vanessa perdió la custodia, solo tiene 2 horas de visita supervisada al mes, y solo ha ido una vez. Los Martínez están bajo investigación criminal. Marcos obtuvo la custodia compartida conmigo, ha solicitado el divorcio y estamos reconstruyendo nuestra relación. Sofía está en terapia, sanando y prosperando conmigo. 3 meses después de la vista, estoy en el jardín con Sofía. Abuelo, unos niños dijeron que fuiste demasiado lejos contra la mamá Vanessa. ¿Lo hiciste? Me puse a su altura. No, cariño. Fui exactamente lo lejos que hacía falta. A veces la gente intenta quitarte lo que no es suyo. Tu casa, tu libertad, tu familia. Cuando eso pasa, no te vas en silencio. Te levantas. Luchas. Y si tienes suerte y tienes gente que te quiere, ganas. Como tú y yo. Exactamente como tú y yo, repitió ella con una sonrisa. Intentaron robarme la vida, mi dignidad y mi nieta. Usaron a una niña inocente y montaron un caso basado en mentiras. Pero la verdad tiene una forma de salir a la luz. Y cuando lo hace, la justicia no es ir demasiado lejos. Es ir exactamente lo lejos que hace falta. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Fui demasiado lejos o no fue suficiente? Dejadmelo en los comentarios. Al mirar atrás, veo lo cerca que estuve de perderlo todo. No la casa ni el dinero, sino a Sofía. Casi dejo que el orgullo me costara a mi nieta. Dios me dio señales de advertencia. Esa cámara, las sesiones de adoctrinamiento que escuché, los silencios de Marcos. Podría haberlo ignorado todo, convencerme de que era paranoia. Eso es lo que ellos esperaban. En historias como la mía, el silencio es el arma que más usan los depredadores. No seáis como casi fui yo. No esperéis a que un niño pulse un botón de pánico para hacer caso a vuestro instinto. Cuando veáis manipulación, documentadla. Cuando oigáis mentiras siendo sembradas en la mente de un niño, grabad cada palabra. Cuando la familia explota la vulnerabilidad por dinero, entended que se espera de nosotros que protejamos a los inocentes, incluso si eso rompe la familia. La lección que aprendí no es cómoda. A veces, amar a tu familia significa enfrentarte a ellos en un juzgado. Estas historias de abuelos no siempre son sobre galletas y sabiduría, a veces son sobre supervivencia y protección. Marcos encontró su valor. Elena luchó contra el sistema. David fue mi testigo. Sofía está a salvo ahora porque dejé de tratar esto como una discusión familiar y empecé a tratarlo como el crimen que era. La fuerza para caminar por senderos difíciles se nos concede cuando más la necesitamos. Yo caminé por el mío y lo haría de nuevo. Si esta historia os ha llegado, por favor, compartidla. Dejad vuestra opinión abajo. Y si creéis que estas historias importan, suscribíos para que podamos seguir concienciando sobre el abuso a mayores y la manipulación familiar. Gracias por escuchar mi historia hasta el final.
Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Mi nombre es Mateo García. Tengo 40 años y, hasta hace apenas unos meses, creía que tenía las riendas de mi vida bajo control. Vivía en un tranquilo barrio de las afueras de Madrid, en Pozuelo de Alarcón. No era una vida de lujos desenfrenados, pero como dueño de una pequeña asesoría contable, el trabajo era constante y nos permitía vivir con holgura, pagar las facturas y ahorrar para el futuro. Mi esposa, Lucía, trabajaba a tiempo parcial como higienista dental en una clínica de la calle Velázquez. Teníamos un hijo, Hugo, que acababa de cumplir 11 años la primavera pasada. Hugo siempre fue un niño despierto, de esos que entienden el mundo un poco más rápido de lo que deberían. Demasiado inteligente para su propio bien, diría yo. La mañana en que todo se desmoronó empezó como cualquier otro martes. Preparé el desayuno de Hugo, unas tostadas con tomate y aceite y un zumo de naranja, mientras Lucía corría de un lado a otro preparándose para ir a la clínica. Últimamente estaba distante. Siempre pegada al móvil, respondiendo mensajes en otras habitaciones o quedándose hasta tarde en el trabajo por inventarios que nunca parecían terminar. Yo lo notaba, claro que lo notaba, pero prefería ignorar ese nudo en el estómago. No quería creer lo que mi instinto me gritaba. Hugo estaba inusualmente callado esa mañana, jugueteando con la comida en lugar de comer. Miraba de reojo a su madre y luego a mí con una expresión extraña, como si guardara un secreto pesado. Los niños captan cosas que los adultos creemos estar ocultando bajo la alfombra. Debí haber prestado más atención a esa mirada. Lucía cogió su bolso y las llaves del coche sin apenas mirarme. Llegaré tarde esta noche. El doctor Ramos necesita ayuda con unos cierres de facturación de la Seguridad Social, dijo con frialdad. ¿Otra vez? Pregunté, intentando que mi voz sonara neutra. Es mi trabajo, Mateo. Alguien tiene que ayudar a pagar el fondo de estudios de Hugo, respondió ella con un tono cortante y defensivo. Mencionar el fondo de estudios hizo que se me encogiera el pecho. Llevábamos ahorrando desde que Hugo nació. Cada ingreso extra, las pagas de los abuelos, las devoluciones de Hacienda. Todo iba a esa cuenta. La última vez que lo revisé, hace unas 6 semanas, teníamos 118.000 ahorrados. Hugo solo tenía 11 años, pero sabíamos lo cara que podía ser una buena universidad privada o un máster en el extranjero para el 2032. En cuanto Lucía cruzó la puerta, Hugo se acercó a mí. «Papá, ¿puedo enseñarte algo en tu ordenador?», preguntó. «Claro, hijo». «¿Qué pasa?». Me llevó al despacho, se subió a mi silla y abrió el portátil. Sus dedos volaban sobre el teclado con una seguridad pasmosa. Hugo siempre había sido un genio de la tecnología, aprendió programación básica con vídeos de YouTube y pasaba horas con su tableta en proyectos que yo apenas alcanzaba a comprender. «Tengo que enseñarte algo», dijo con una voz tan seria que parecía haber envejecido 10 años de golpe. «Pero tienes que prometerme que no te enfadarás conmigo». Sentí un escalofrío. «Hugo, ¿qué has hecho?». Abrió una carpeta oculta en mi escritorio que yo nunca había visto, etiquetada como secreto L. Dentro había capturas de pantalla, decenas de ellas. Eran mensajes de WhatsApp entre Lucía y un hombre llamado Adrián Valverde. Al leerlos, sentí náuseas. Llevaban viéndose 8 meses. Planeaban un futuro juntos, hablaban de destinos a los que querían viajar en cuanto tuvieran el dinero suficiente. «¿Cómo has conseguido esto?», susurré, sintiendo que el aire me faltaba. «Mamá se deja el móvil en la encimera cuando se ducha», explicó Hugo con una naturalidad aterradora. «Instalé una aplicación de respaldo que ella no conoce. Todo lo que escribe se copia en una carpeta en la nube a la que puedo acceder.
Miré a mi hijo de 11 años, el niño que todavía veía series de animación y jugaba con piezas de construcción, y me di cuenta de que llevaba meses vigilando a su propia madre. Hugo, esto es. Sigue mirando, papá. Se desplazó hacia abajo. Había capturas de la aplicación del banco. Movimientos que yo nunca autoricé. Transferencias desde nuestra cuenta de ahorros conjunta hacia una cuenta solo a nombre de ella. Las fechas se remontaban a 6 meses atrás. Cantidades pequeñas al principio. 400, 800. Luego sumas mayores. 8.000, 12.000, 20.000. Ha estado robando del fondo de estudios, dijo Hugo en un susurro. Me di cuenta hace 3 meses cuando usé tu portátil y tu sesión del banco estaba abierta. He seguido cada transferencia desde entonces. Mis manos temblaban mientras veía las pruebas. Lucía había vaciado sistemáticamente el futuro de nuestro hijo, moviendo los 118.000 a su cuenta privada durante medio año. La última transferencia se había realizado hacía solo 2 días. El saldo actual del fondo mostraba apenas 35. ¿Por qué no me dijiste nada? Pregunté con el corazón roto. Los ojos de Hugo se llenaron de lágrimas. No quería que fuera verdad. Esperaba que mamá se detuviera, que tal vez estuviera guardándolo en otro sitio para darnos una sorpresa. Pero luego leí sus mensajes con Adrián sobre comprar billetes de avión para Portugal y supe que nos iba a dejar. Abracé a mi hijo con fuerza. Este niño valiente había cargado con un secreto terrible, intentando protegernos a ambos de la verdad. Nos quedamos allí sentados mucho tiempo. ¿Cómo le explicas a un hijo que su madre ha preferido el dinero y a otro hombre por encima de su propia familia? De repente, se oyó la puerta principal. Lucía había vuelto. Oí sus pasos dirigiéndose a la cocina. Hugo y yo nos miramos y cerré el portátil rápidamente. Mateo. Gritó ella. Me he dejado el pase de la clínica. Tengo que cogerlo rápido. Salí a recibirla, intentando que mi cara no me traicionara. Estaba rebuscando en su bolso, ni siquiera me miró. ¿Todo bien? Preguntó distraída. Bien, logré decir. Hugo y yo estábamos con los deberes de matemáticas. Encontró su tarjeta, miró su reloj y dijo. Tengo que volar. Nos vemos luego, quizá. En cuanto se fue, Hugo me tiró de la manga. Papá, hice algo más. ¿A qué te refieres? Abrió otra carpeta en el portátil. Esta se llamaba Plan B. Dentro había documentos que no identifiqué de inmediato. Cuando entendí lo que mamá estaba haciendo, empecé a leer sobre delitos financieros y seguridad digital, explicó con ese tono demasiado adulto. Vi muchos vídeos sobre cómo proteger el dinero. Y encontré algo interesante. Abrió un PDF. Era un extracto bancario, pero no el nuestro. Pertenecía a Lucía Ferrán, la cuenta privada donde ella había estado desviando nuestro dinero. El saldo mostraba 118.043. Esa es la cuenta secreta de mamá, dijo Hugo. Pero escucha, papá. Hace 3 días, hice un movimiento. Se me detuvo el corazón. Hugo, ¿qué has hecho? Creé un monedero de criptomonedas, dijo, abriendo otra pantalla. Luego usé el portátil de mamá mientras dormía y entré en su banca online. Ella guarda todas sus contraseñas en una nota del móvil y yo ya tenía acceso a eso. Inicié una transferencia desde su cuenta secreta al monedero de cripto. Me quedé mirando la pantalla sin entender del todo. Códigos, números, registros de transacciones. ¿Has robado el dinero de vuelta? Pregunté, sin saber si estar horrorizado o impresionado. Técnicamente, era nuestro dinero, respondió Hugo con lógica implacable. Ella lo robó primero.
Yo solo lo he movido a un sitio donde ella no puede tocarlo. El monedero está a tu nombre, papá. Bueno, más o menos. Usé tus datos, pero un correo electrónico nuevo que yo configuré. Mamá no podrá rastrearlo ni anular la operación. Hugo, esto es. La transferencia se ha completado esta mañana, continuó, hablando más rápido. Probablemente aún no ha mirado su cuenta, pero cuando lo haga, verá que los 118.000 han desaparecido. Todo. Y no hay forma de recuperarlo porque las transacciones de criptomonedas son permanentes. Me dejé caer en la silla. Mi hijo de 11 años acababa de describirme cómo había cometido lo que seguramente eran varios delitos informáticos, todo para salvar a nuestra familia de la traición de su madre. Enséñame todo, le dije finalmente. Cada captura, cada movimiento, cada prueba que hayas reunido. Durante las siguientes 3 horas, Hugo me guió por su investigación. Había sido metódico, documentando todo con horas y detalles. Los mensajes mostraban a Lucía y Adrián planeando su huida a Lisboa, donde decían que el coste de vida era más bajo y podrían empezar de cero. Hablaban de vender el coche de ella, cancelar sus tarjetas y desaparecer en cuanto tuvieran suficiente dinero. La estafa financiera había sido sistemática. Lucía fue precavida al principio, moviendo cantidades pequeñas, probablemente probando si yo me daba cuenta. Al ver que no sospechaba, se volvió más audaz. La transferencia final de 30.000 se había hecho hacía apenas 48 horas. Hay más, dijo Hugo, abriendo otra carpeta. También investigué a Adrián. Adrián Valverde tenía 35 años y trabajaba como entrenador personal en el gimnasio donde Lucía supuestamente iba a clases de pilates por las tardes. Tenía antecedentes penales. Una condena por estafa hacía 5 años que terminó en libertad vigilada. Se había casado 2 veces. Ambos matrimonios terminaron mal, con acusaciones de abuso económico. Mamá tiene muy mal gusto para los hombres, sentenció Hugo con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Aquella noche, Lucía llegó a casa sobre las 9, más tarde de lo habitual. Tenía las mejillas sonrosadas, parecía excitada por algo. Hugo y yo estábamos en la mesa de la cocina, fingiendo que hacíamos los deberes. Hola, chicos, dijo con una voz artificialmente alegre. Siento llegar tan tarde. El doctor Ramos necesitaba ayuda extra con los informes del trimestre. No pasa nada, dije, manteniendo la calma. ¿Qué tal el día? Agotador, estoy muerta. Se sirvió una copa de vino de La Rioja y se la bebió de un trago. Me voy a dar un baño largo. Cuando subió, Hugo susurró. ¿Se lo decimos ya? Todavía no, respondí. Veamos qué pasa cuando revise su cuenta. No tuvimos que esperar mucho. Alrededor de las 11 de la noche, yo estaba en la cama fingiendo leer cuando oí el grito de Lucía desde el baño. ¿Qué? ¿Pero qué narices? Entró en el dormitorio como un torbellino, con el móvil en la mano y la cara pálida. Mateo, algo va mal con mi cuenta del banco. ¿Qué tipo de mal? Pregunté, dejando el libro. ¿El dinero? Se detuvo en seco, dándose cuenta de lo que estaba a punto de admitir. Ha habido un error. Un error gravísimo. ¿Qué dinero, Lucía? Ella me miró, atrapada por sus propias palabras. Mi cuenta personal, la que uso para mis gastos. Alguien ha robado de ahí. ¿Cuánto? Ella apretó la mandíbula. Eso no es asunto tuyo, ¿verdad? Es mi cuenta privada. Ah, claro, dije con calma. ¿Tu cuenta privada? ¿Esa que has llenado robando del fondo de estudios de nuestro hijo? El color desapareció por completo de su rostro. No sé de qué me hablas. Sí que lo sabes. Hugo ha encontrado todos tus movimientos, Lucía.
cada transferencia, cada mensaje con Adrián. Todo. Se sentó en el borde de la cama, con las manos temblando violentamente. Mateo, puedo explicarlo. ¿Puedes explicar por qué le has robado 118.000 a tu propio hijo? ¿Puedes explicar por qué planeabas abandonarnos por un delincuente que solo quiere tu dinero? Las lágrimas empezaron a caer por su cara, pero parecían más de pánico que de arrepentimiento. ¿Quién tiene mi dinero? ¿A dónde ha ido? El banco dice que la transferencia es irreversible. No lo sé, mentí. Quizá el universo tiene sentido de la justicia. Esto no tiene gracia, Mateo. Ese dinero era. Se detuvo de nuevo. ¿Era qué? ¿Era lo que nos habías robado a nosotros en primer lugar? Lucía se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Necesito ese dinero. Adrián y yo tenemos planes. Nos vamos la semana que viene. Ya está todo organizado. La frialdad con la que lo dijo, como si hablara de unas vacaciones y no de abandonar a su familia, hizo que algo en mi interior estallara. No vas a ir a ninguna parte con ese dinero, le dije. Porque ya no existe. Y mañana a primera hora voy a presentar la demanda de divorcio. Hugo se merece algo mejor que una madre que le roba su futuro. No puedes alejarme de mi hijo, gritó ella. Tú ya elegiste alejarte cuando preferiste a Adrián y tu fantasía en Portugal antes que a tu propio hijo. Lucía agarró su teléfono y empezó a hacer llamadas frenéticas. Primero a su banco, exigiendo que anularan la operación, y luego a Adrián. Pude oír la voz de él a través del móvil, gritándole, acusándola de haberlo fastidiado todo. A la mañana siguiente, Lucía se había ido. Había hecho las maletas durante la noche y se marchó sin decir adiós a Hugo. Su nota en la encimera de la cocina era breve. Necesito tiempo para pensar. No intentéis contactar conmigo. Hugo encontró la nota cuando bajó a desayunar. La leyó, la hizo una bola y la tiró a la basura. Tanta paz lleve como descanso deja, dijo con la voz firme. Hugo, ella. Nos ha cambiado por él, papá. Estamos mejor sin ella. No pude rebatir esa lógica, aunque viniera de un niño de 11 años. 2 días después, mi móvil sonó. El nombre de Lucía apareció en la pantalla. Consideré no cogerlo, pero la curiosidad pudo conmigo. Mateo, por favor, necesito tu ayuda, dijo sin preámbulos. Su voz era desesperada, rota de tanto llorar. ¿Qué pasa? Adrián me ha dejado. En cuanto el dinero desapareció, dijo que no le servía para nada. Solo estaba conmigo por la pasta. Y ahora el banco está investigando las transferencias desde la cuenta de Hugo. Dicen que parece apropiación indebida porque era una cuenta custodiada. Podrían denunciarme. Sentí una satisfacción fría. Deberían denunciarte, Lucía. Le robaste a tu hijo. Por favor, Mateo. Cometí un error terrible. Muchos errores. Pero sigo siendo la madre de Hugo. Necesito ayuda. El banco quiere documentos de a dónde fue el dinero. Si no puedo explicarlo, llamarán a la policía. Ese parece ser tu problema, no el mío. ¿Y Hugo? ¿No te importa lo que le pasará si su madre va a la cárcel? ¿Lo que le pasará a él? Hugo fue quien descubrió tu robo. Él fue quien nos protegió de tu traición. Ha demostrado más madurez en una semana que tú en toda tu vida. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego, ella susurró. ¿Hugo lo sabía? Hugo lo sabía todo. Lo documentó todo. Te ha estado observando durante meses, esperando que te detuvieras, esperando que cambiaras de opinión. Y cuando vio que no lo hacías, actuó. ¿Qué tipo de acción? La necesaria para asegurar que no destruyeras nuestras vidas por completo. Otro silencio prolongado.
¿Hugo se llevó el dinero? Hugo tiene 11 años, Lucía. Pero es lo bastante listo para saber que a veces tienes que protegerte de las personas que se supone que deben protegerte a ti. Necesito hablar con él. Tengo que explicárselo. No hay nada que explicar. Elegiste a otro hombre y el dinero antes que a tu familia. Hugo lo entiende perfectamente. No necesita tus excusas. Mateo, por favor. Sé que no lo merezco, pero te lo suplico. Ayúdame a averiguar qué pasó con ese dinero. Si voy a prisión, Hugo pierde a su madre. Hugo perdió a su madre el día que decidiste que Adrián Valverde era más importante que él. Colgué. El teléfono volvió a sonar inmediatamente, pero no respondí. Llamó 17 veces más ese día. Bloqueé su número. Esa tarde, Hugo y yo nos sentamos de nuevo ante el portátil. Tenemos que hablar del dinero, le dije. ¿Estás enfadado? Preguntó, perdiendo parte de su seguridad inicial. Debería estarlo. Lo que hiciste fue complicado legalmente, aunque el dinero fuera nuestro. Pero no estoy enfadado, Hugo. Estoy impresionado y un poco asustado de lo inteligente que eres. Él sonrió, aliviado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo correcto. Vamos a convertir esas criptomonedas de nuevo en euros, las pondremos en una cuenta de ahorro a plazo fijo bajo mi tutela y solo para ti, para tus estudios, tal como debía ser desde el principio. ¿Y mamá? ¿Y si vuelve? Tu madre tomó su decisión. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Durante las semanas siguientes, las cosas se movieron a una velocidad vertiginosa. Presenté la demanda de divorcio citando abandono del hogar y fraude financiero. Mi abogada era una mujer llamada Beatriz Olmedo, conocida en Madrid por llevar casos de divorcios de alto patrimonio y tener una reputación de ser implacable cuando la situación lo requería. Es uno de los casos más claros que he tenido en mi carrera, Mateo, me dijo Beatriz después de revisar todas las pruebas que Hugo había recopilado. Tu mujer robó sistemáticamente de una cuenta destinada a un menor, lo cual es un delito grave de apropiación indebida. Además, abandonó el núcleo familiar. La custodia total será tuya sin ninguna duda. La única cuestión es si quieres presentar una denuncia por la vía penal. Me quedé pensativo. Una parte de mí quería que Lucía se enfrentara a las consecuencias reales de sus actos ante un juez. Pero otra parte, la que siempre sería el padre de Hugo, sabía que ver a su madre en prisión podría causarle daños psicológicos impredecibles. Mantengamos esa opción en reserva, decidí finalmente. Si ella intenta pelear por el divorcio o por la custodia, entonces presentaremos los cargos penales. Si no, solo quiero que salga de nuestras vidas para siempre. Lucía no peleó. Firmó los papeles del divorcio sin rechistar, probablemente porque su propio abogado le explicó el enorme problema legal en el que estaba metida. El acuerdo me otorgó la custodia total, la casa y todos los activos matrimoniales. Lucía se quedó sin nada, a cambio de nuestro compromiso de no presentar la denuncia ante la policía siempre y cuando desapareciera sin hacer ruido. Aceptó el trato. Lo último que supe fue que se había mudado a Alicante, trabajando como recepcionista en una clínica de fisioterapia y compartiendo piso con 2 personas más. Adrián Valverde desapareció de su vida hace tiempo, probablemente buscando a su próxima víctima. A veces, el karma funciona exactamente como debería. Hugo se adaptó sorprendentemente bien a nuestra nueva normalidad. Vendimos la casa de Pozuelo, había demasiados recuerdos amargos entre aquellas paredes. Nos mudamos a un piso más pequeño en el centro, cerca de su colegio y de mi nueva oficina. Reduje mi jornada laboral para estar más presente para él. Empezamos a cenar juntos todas las noches, hablando de su día, de sus intereses y de sus preocupaciones. Una noche, unos 2 meses después de que Lucía se fuera, Hugo estaba con su portátil en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena.
De repente, levantó la vista. Papá, tengo que decirte algo, dijo, y sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasa, hijo? Pregunté. No moví el dinero solo para protegerlo, confesó lentamente. También lo hice porque estaba muy enfadado con mamá. Realmente furioso. Quería que le doliera de la misma forma que ella nos estaba haciendo daño a nosotros. Apagué el fuego y me senté frente a él. Hugo, es completamente normal sentirse así después de lo que pasó. Pero no estuvo bien, continuó él. Lo que mamá hizo fue horrible, pero lo que yo hice también tuvo algo de malo. Cogí algo que no era mío, aunque ella lo hubiera robado primero. 2 errores no hacen un acierto, ¿verdad? Es lo que siempre me dices. Tienes razón, asentí. Pero también estabas protegiendo a tu familia. A veces nos toca tomar decisiones muy difíciles y no todas son perfectas. Lo importante es lo que aprendemos de ellas. He aprendido que nunca quiero ser como mamá, dijo Hugo con firmeza. No quiero mentir a la gente que quiero, ni robarles, ni preferir el dinero antes que a mi familia. Entonces has aprendido la lección más importante de todas, le dije con orgullo. Y Hugo, estoy muy orgulloso de ti. No por lo que hiciste con el dinero, sino por cómo manejaste la verdad. Muchos niños se habrían desmoronado, pero tú te mantuviste fuerte. Sus ojos se humedecieron. Tenía miedo, papá. Mucho miedo. Pensé que si mamá se iba, tú también podrías irte. Que acabaría en un centro de acogida o algo así. Lo atraje hacia mí y le di un abrazo eterno. Nunca te voy a dejar solo, campeón. Jamás. Somos un equipo, tú y yo. Nos cuidamos el uno al otro. ¿Para siempre? Preguntó con la voz ahogada contra mi hombro. Para siempre, le prometí. 6 meses después, recibí una llamada inesperada de Beatriz Olmedo. Mateo, tienes que escuchar esto. Lucía ha presentado una petición para modificar el régimen de custodia. Quiere derechos de visita. ¿Qué? Exclamé indignado. Ella renunció a sus derechos. Firmó un acuerdo, pero legalmente puede solicitar una modificación pasados 6 meses. Su abogado argumenta que ha completado terapia de gestión de la ira y asesoramiento financiero. Dicen que es una persona nueva y que merece tener una relación con su hijo. Ni hablar. Sentencié. Nos abandonó, Beatriz. Nos robó. Lo sé, y tenemos toda la documentación para probarlo. Pero un juez podría conceder visitas supervisadas. Los tribunales en España suelen favorecer el mantenimiento del vínculo materno-filial siempre que sea posible. Me sentí enfermo. Después de todo lo que Lucía había hecho, después del progreso que Hugo había logrado, ahora quería volver a entrar en su vida como si nada. ¿Qué quiere Hugo? Preguntó Beatriz. Esa era la pregunta clave. Había estado tan centrado en protegerlo que no le había preguntado qué quería él realmente. Esa noche, me senté con él y le expliqué la situación. Hugo escuchó con el rostro serio. ¿Qué piensas? Le pregunté. ¿Quieres ver a tu madre? Se quedó callado mucho tiempo. ¿Puedo preguntarte algo primero? Si digo que sí, ¿te enfadarás conmigo? ¿Y si digo que no, seré una mala persona? Hugo, ninguna respuesta te haría malo ni me haría enfadar. Es tu elección. Tus sentimientos importan más que nada. Se mordió el labio, pensando profundamente. No sé si quiero verla. Una parte de mí echa de menos a la mamá de antes de que apareciera ese tipo. Pero otra parte recuerda cómo me miró la mañana que se fue, como si yo fuera un estorbo en su camino. No sé si puedo olvidar eso. No tienes que decidir ahora mismo, le dije. Podemos decirle al juez que necesitas más tiempo. No, dijo Hugo de repente.
Quiero decidirlo ya. Quiero verla una vez, solo para escuchar qué tiene que decir. Pero papá, necesito que estés allí. No quiero estar a solas con ella. Por supuesto. Estaré contigo en todo momento. La visita supervisada se organizó 2 semanas después en un punto de encuentro familiar en Madrid, con una psicóloga presente. Lucía llegó puntual, se la veía nerviosa. Había perdido peso y parecía más vieja, cansada. Hugo y yo entramos juntos, él me apretaba la mano con fuerza. Cuando Lucía lo vio, se le saltaron las lágrimas. Hugo, cariño, qué mayor estás, dijo, intentando acercarse. Él no se movió. Hola, mamá. La psicóloga, la DRA. Elena Sanz, nos indicó que nos sentáramos. El ambiente era asfixiante a pesar de los intentos de hacer la sala acogedora. Hugo, dijo la DRA. Sanz con suavidad. Tu madre ha pedido esta reunión porque quiere hablar contigo, pero este es tu momento. Puedes decir lo que quieras o simplemente escuchar. Tú marcas el ritmo. Hugo miró fijamente a Lucía. ¿Por qué te fuiste? La compostura de Lucía se rompió al instante. Tomé decisiones horribles, cielo. Me confundí sobre lo que importaba. Pensé que quería algo diferente, algo emocionante. Pero me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Te llevaste el dinero de mi universidad, dijo Hugo con voz plana. Ibas a irte del país y no volver a verme nunca. Lo sé. Sé lo que hice y lo lamentaré el resto de mi vida, sollozó ella. Fui egoísta y cruel, y tú te merecías algo mucho mejor. ¿Alguna vez me quisiste? La pregunta, hecha con una honestidad desgarradora, me partió el alma. Claro que te quiero, Hugo, respondió ella intentando alcanzar su mano. Siempre te he querido. Simplemente perdí el norte, pero ahora estoy recibiendo ayuda. Estoy yendo a terapia y tomando medicación para una depresión que no sabía que tenía. Intento ser la madre que te merecías. Hugo retiró la mano antes de que ella lo tocara. Pero aún no eres esa madre, ¿verdad? Eres alguien que se parece a mi madre pero que tomó decisiones muy malas. Hugo. Intenté intervenir, pero él levantó la mano. No, papá. Tengo que decir esto, se giró de nuevo hacia Lucía. Me hiciste mucho daño, mamá. Y a papá se lo hiciste peor. Nos robaste, nos mentiste y preferiste a un desconocido antes que a nosotros. Eso no se arregla con un perdón. Lo sé, susurró Lucía. Pero, ¿puedes darme una oportunidad para intentarlo? Por favor, déjame demostrarte que puedo ser mejor. Hugo me miró a mí, luego a la doctora y finalmente a su madre. Quizá algún día, pero ahora no. No estoy preparado. Necesito más tiempo para dejar de estar enfadado contigo. Lucía sintió, con las lágrimas bañando su rostro. Está bien, lo entiendo. Es justo. ¿Pensarás en volver a verme dentro de unos meses? Tal vez, respondió Hugo. Pero mamá, si de verdad me quieres como dices, respeta mi espacio. No me presiones. Deja que sea yo quien te busque cuando esté listo. Lo haré, prometió ella. Esperaré el tiempo que haga falta. Pasaron 2 años desde aquel encuentro en el punto de familia. Mi vida con Hugo se asentó en una rutina de paz y complicidad que nunca creí posible después de la tormenta. Nos mudamos a un piso luminoso cerca del Retiro, y cada mañana, mientras caminamos hacia su instituto, agradezco la fortaleza que mi hijo demostró tener. Hugo cumplió 13 años y, aunque sigue siendo un genio de la informática, ha canalizado su talento de forma más constructiva. Ahora colabora en un proyecto de ciberseguridad para jóvenes, enseñando a otros niños a protegerse en la red. El dinero del fondo de estudios, los 118.000 que él rescató del naufragio de nuestra familia,
Está invertido de forma segura en una cuenta de ahorro gestionada por un fondo de inversión de bajo riesgo en Madrid. Ese dinero es su libertad, su futuro, y él lo sabe. Lucía, por su parte, cumplió su palabra. Durante un año se limitó a enviar correos electrónicos ocasionales, sin presionar, contándole a Hugo sus pequeños avances. Trabaja de forma estable, ha devuelto parte del dinero que técnicamente desapareció de las cuentas corrientes compartidas y parece haber cortado todo vínculo con el mundo de Adrián Valverde. Hace un mes, Hugo me miró durante la cena y dijo: «Papá, creo que estoy listo para tomar un café con ella. Sin psicólogos. Solo nosotros». Acepté, no sin un nudo en la garganta. Verlos sentados en una terraza de la plaza de Olavide, hablando con cautela pero sin la hostilidad de antaño, me hizo comprender que la justicia no siempre la dictan los jueces. A veces, la verdadera justicia es recuperar la paz. Hoy, mientras cierro los últimos informes de mi asesoría, observo a Hugo programando en su habitación. Me doy cuenta de que Jessica, o mejor dicho, la Lucía que conocí, nunca entendió el valor de lo que teníamos. Buscó una salida fácil, una emoción barata financiada con el esfuerzo de una década, y lo perdió todo. A veces, hacer lo correcto significa hacer algo técnicamente cuestionable. Proteger a tu familia no siempre consiste en seguir cada regla al pie de la letra, sino en tener el coraje de actuar cuando la traición amenaza con destruirlo todo. Mi hijo de 11 años no solo salvó nuestros ahorros, salvó nuestra dignidad. Hugo me ha enseñado que, aunque el mundo sea un lugar donde la gente en la que confías puede fallarte, siempre hay una forma de salir adelante. A veces, el héroe de la historia no es el padre que intenta mantener todo unido, sino el niño que tiene la madurez suficiente para ver la verdad y la valentía para cambiar el final del guión. Mirando hacia atrás, no cambiaría nada de lo que pasó. El dolor fue el precio que pagamos por la libertad que disfrutamos ahora. Somos un equipo, y en este equipo, nadie se queda atrás y nadie roba el futuro del otro. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.